¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Los saluda Ricardo Belmont. Hoy día 24 de abril del 2020. Es muy interesante lo que voy a comentarles el día de hoy sobre una publicación que hace un diario en el Perú sobre la crisis de la libertad de expresión en la región, entrevistando nada menos que a Jorge Canawati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué dice este señor Canawati? Señala que el panorama es desolador para el periodismo en las Américas. En las Américas. Sobre el Perú, el diagnóstico es contundente. La situación de las libertades de expresión y de prensa están en su peor momento de las últimas 2 décadas y el ejecutivo del presidente Pedro Castillo es la institución que más agrede a los periodistas. Esto es lo que dice el señor Canawati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy de domingo yo voy a hacer un análisis de lo que ha dicho el señor y yo creo que con argumentos podríamos analizar lo que sostiene. Primero quiero saludar a la gente que me está viendo. Delia Zamudio, Felicita Villalobos, querida espartana, Ochoa Lagos, me hace algunas preguntas, puedo responder preguntas también en el programa. Mariano Etquén, Carlos Quillochi, Marisol Romaní, buenos días señor Belmont, bendiciones, muchas gracias. Wilmer me envía, Kulki Cóndor me envía 75 estrellas, muy amable. Y empezamos hoy día a conversar con ustedes. Primero quiero agradecer a la familia del salvataje de nuestra Policía Nacional del Perú por el gesto que han tenido ayer conmigo, especialmente la segunda promoción de los Guerreros del Mar, así le llaman, donde apadriné a más de 60 jóvenes, yo diría hasta, miren, niños, que muy pronto serán salvavidas. Es realmente impresionante lo que está haciendo la policía para promover, ¿no?, que más gente se incorpore al cuerpo de salvataje de la Policía Nacional del Perú. Es una alegría enorme. Desde aquí un abrazo a todos ellos, muy gentiles. Bueno, quería analizar esto de la prensa. El señor Canawati es hondureño, empresario de medios, actualmente es presidente ejecutivo del grupo OPSA de Honduras y del grupo editor del diario 10, La Prensa y El Heraldo. Por supuesto, este señor está en el negocio de los medios de comunicación. ¿Qué cosa es la SIP? La Sociedad Interamericana de Prensa, a la cual conozco hace muchos años, porque incluso la visité alguna vez con sede en Miami. Yo entrevisté al ese entonces presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces tengo que explicarles primero qué cosa es la Sociedad Interamericana de Prensa. Es una agrupación de dueños de medios de comunicación escritos del mundo, ¿no?, o de América. Claro, no hay países africanos ahí. América, que permanentemente cuidan las intervenciones de los gobiernos totalitarios en las empresas privadas que hacen prensa. Gracias, Karin Cornejo, muy amable. Pero la figura es la siguiente. ¿Cuál es la interpretación de la prensa para ellos? ¿Defienden sus intereses? ¿Defienden? ¿Qué defienden? La primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué defienden?
en mi experiencia, que no es poca, de 50 años al frente de medios de comunicación, 50 años al frente de medios de comunicación, y yo tendría que decir algo que no me parece justo tampoco, que se diga que en el Perú no hay libertad de expresión. Libertad de expresión hay, más que nunca. Lo que hay es crítica a los malos periodistas, que es distinto. O sea, si nosotros, los políticos o los comentaristas o cualquier persona puede criticar al clero por un cura pedófilo, o puede criticar a los políticos porque los hay malos también y delincuentes también en la política, no quiere decir que estamos contra la democracia. Una cosa es la democracia y otra cosa es los políticos corruptos que ejercen en democracia. Igual ocurre en la prensa. Hay prensa y prensa. Y vamos a poner un ejemplo. Primero les voy a leer, antes de ponerles el ejemplo, lo que dice el señor Canahuati, ¿no?, de nacionalidad hondureña y empresario de medios de comunicación. Dice, cuando le pregunta la periodista, ¿qué tan pesimista es el futuro para la prensa en el Perú si nada cambia? Esa es la pregunta. Si nada cambia, o sea, hay que cambiar. En la pregunta está implícita una respuesta. Gracias, Cirilo Espinosa, muy amable. Aquí hay mucha gente, me está enviando estrellas, no puedo saludar a todos ahora. Jesús, Octavio, Pablo, muy amables. No, yo empiezo. ¿Qué tan pesimista es el futuro para la prensa en el Perú si nada cambia? Y dice, la impunidad continúa, hay agresiones, allanamientos, acusaciones, estigmatización, la dificultad del acceso al presidente y además la reforma del Código Penal para aumentar las penas por difamación. Eso es lo que más le preocupa. Y la preocupación por el Perú es profunda, dice el señor Canahuati, que está aquí, lo van a conocer ustedes en esta foto en el periódico. Este es el señor Canahuati. Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Cuando se le pregunta al señor Canahuati, la CIP menciona al Perú cuando denuncia la estigmatización de la prensa por parte de las autoridades. ¿Cuál es la imagen que tiene Pedro Castillo con base en su trato a los medios y periodistas? Él dice, contesta Canahuati, y Canahuati dice, según nuestro informe y las noticias, evidentemente el presidente no entiende el rol de los medios de comunicación, ni de los periodistas en particular. O sea, el presidente no entiende esto. Pero yo tengo que ir aclarando lo que estoy leyendo porque me parece que no es así. Que el periodista no entienda. ¿Quién entiende la prensa en el Perú cuando hay un consenso de que la prensa ha dejado de ser independiente porque se deben a intereses económicos y a la prensa o los dueños de los medios ven sus intereses económicos, no ven los intereses del país, al menos en el Perú? Yo no puedo hablar de la prensa en otro país porque no sé ni quiénes son los propietarios, ni quiénes son los que escriben, no conozco, pero yo hablo del Perú. Y creo que el ejemplo se repite en otros lados. Aquí hay lo que hay aquí en el Perú es un monopolio o un oligopolio de la información, que se expresa a través de los medios de comunicación que a coro inician campañas contra personas. Gracias, Jesús, por enviarnos unas estrellas. Voy a tratar de ir más rápido, porque las estrellas después podré agradecer. No hay que confundir cuando se critica a determinados medios de comunicación con la libertad de expresión. No tiene nada que ver. Y voy a poner un ejemplo muy simple. En la época de Fujimori salió un periódico que se llamaba El Chino. Otro se llama La Chuchi. La Chuchi.
Estos periódicos eran financiados por el gobierno y tenían una línea clara, su nombre lo dice, el Chino, a favor de Fujimori, y la Chuchi también, manejados por periodistas que después fueron, prácticamente se fugaron, pero hicieron una fortuna también al lado del apoyo al gobierno. Acá siempre ha habido en nuestro país una suerte de persecución al político por la prensa. No es crítica, es persecución, porque se juegan con tres factores que están absolutamente prohibidos en el trato humano. Una es la injuria, otra es la difamación y otra es la calumnia. Son tres delitos contra el ser humano. Quien no ha vivido en la parte de la exposición pública no sabe lo que daña a la prensa comprometida con determinados intereses. Porque la prensa la puede ejercer cualquier delincuente. Vamos a hablar primero de la prensa escrita, que se compra una imprenta, que se compra una máquina para hacer periódicos, lo que antes le llamaban una imprenta, ahora es más sofisticado, una rotativa, no sé. Y este delincuente, que puede ser un narcotraficante, digo puede ser, saca sus periódicos. Y a partir de ese día, si se toca a ese personaje en su periódico, podrían decir que se está atacando a la prensa de todo el Perú, y no es verdad. A mí cuando me critican, que hago labor de prensa de hace muchos años, critican a Ricardo Belmont, pero porque critican a Ricardo Belmont no están atacando a la prensa. Yo no pertenezco a esta organización. Si yo perteneciera a esta organización, tendrían que hablar de que atacan a Ricardo Belmont, que es miembro de nuestra organización, así deberían decirlo. Pero en el Perú, como nunca, existe más libertad de expresión, como nunca. Nunca hemos tenido más libertad de expresión que ahora, te lo digo con toda franqueza. ¿Tú crees que alguien se atrevería en un canal de televisión o en un periódico insultar al presidente como se ha insultado a Pedro Castillo, como se ha insultado, bueno, a nadie tanto, ¿no? Porque nadie insultó a Sagasti, nadie insultó a Francisco Sagasti, nadie estigmatizó a Francisco Sagasti, menos lo hicieron con Pedro Pablo Kuczynski, menos lo hicieron con Vizcarra, mucho menos con Alan García, mucho menos con Fujimori. Al que sí atacaron fue Alejandro Toledo en la primera etapa, porque Alejandro Toledo hizo algunos amagues en sus noches de alcohol, ¿no? Donde opinaba contra los medios, hasta que les entregó los medios, les entregó Canal 4, América Televisión, al diario La República y al diario El Comercio, y ahí automáticamente Toledo comenzó a crecer en las encuestas que ellos mismos elaboran, y Toledo terminó su gobierno aplaudido por ellos. Pero no nos olvidemos que Toledo, de alguna manera, les regaló a precio irrisorio América Televisión al Grupo El Comercio y al Grupo La República. Eso lo sabe todo, todos los periodistas del Perú lo saben. Más lo sabe todavía la familia Crucillat, que fue el que perdió la propiedad del medio. No estoy defendiendo a la familia Crucillat, ¿no? Estoy narrando los hechos como yo los vi. Tal vez discrepemos,
Y la discrepancia es parte de la libertad de expresión. Yo estoy feliz que ustedes discrepen conmigo, porque esa es la tranquilidad que tenemos los hombres que emitimos una opinión, porque emitir una opinión no es estar contra nadie, simplemente analizar un tema, no personalizarlo, salvo que haya una acusación flagrante y que ésta está con sentencia firme en el Poder Judicial. Pero tú no le puedes decir a una persona delincuente con el condicional, sería un delincuente, a nadie, porque tú ahí ya estás anticipándote de lo que el Poder Judicial podría determinar con una sentencia acusatoria o declarándote inocente. Entonces la prensa, vamos a hablar primero de la prensa como tal, ¿no? La prensa parte de un error, que ellos creen que tener un periódico los libera de ser criticados. O sea, yo mañana digo, ¿no? Yo voy a salir, yo no soy. Una persona que hizo el dinero con el narcotráfico para protegerse, pone un periódico. Y él ejerce la prensa a partir de ese día. Como dueño de un periódico, este narcotraficante, dueño de un periódico, comienza a hacer negocios con el gobierno. Yo pregunto, ¿está bien esa prensa o está mal esa prensa? Entonces hay que distinguir la paja y el trigo. Porque si tú mañana dices, Ricardo Belmont es un X, sinvergüenza, lo que fuera, no estás ofendiendo a todos los Belmont, estás ofendiendo a Ricardo Belmont, nada más. Cuando tú dices, Pedro Castillo es un ignorante, es tu opinión, es muy respetable. Pero tú no puedes decirle a Pedro Castillo, ¿no?, que es un ladrón sin pruebas. Ahí está el peligro. El peligro de la prensa, que te dispara un balazo y después te pide perdón. Lo que no ha hecho nunca la prensa en el Perú es probar lo que dice. Y el 90% de los que dice la prensa, eso me consta, no es verdad. El 90% de lo que sale en los medios es interpretación de los hechos por medio de la prensa. Porque una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación de los hechos. Nietzsche decía que no habían hechos, que había interpretación de los hechos. Entonces yo les digo aquí, por ejemplo, yo como político he sido muy criticado por la prensa. Y yo decía, me están criticando, están engañando, son unos mentirosos. Pero eso no quiere decir que toda la prensa del mundo está mala. No, esta porquería es la que está mal. Hay que limpiar la prensa en el Perú. Pero ¿cómo limpiarla? No atacándolos, simplemente haciendo una buena prensa. Y va a prevalecer la buena prensa sobre la mala prensa. Así de fácil. Yo soy el primer defensor de la libertad de expresión en el país. Yo tengo una frase que dice, donde está la libertad, allí está mi patria. Donde está la libertad, allí está mi patria. Y hoy día domingo, van a ver ustedes que si no es este domingo, será el próximo, salen las encuestas de nuevo. Todos los domingos. Gracias, Evita Curicinche, por tu saludo. Ya somos 2.000 personas en vivo en estos momentos. Los que están siguiendo este programa. Yo les decía a ustedes que yo vengo ejerciendo la prensa prácticamente desde que salí de la universidad y no considero que una opinión de Ricardo Belmont contra determinados periodistas es atentar contra la prensa del mundo, menos contra la prensa del Perú.
Hay una prensa que es una basura que hay en el Perú, demostradamente parcializada por los intereses que tiene ese medio de comunicación en los negocios del Estado. Son proveedores del Estado. ¿Cómo puedes tú ejercer una prensa independiente cuando eres proveedor del Estado? Quisiera que esa respuesta me la dieran a mí los dueños de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. Hay gente que ejerce la libertad de expresión en las calles, en las redes sociales, y no pasa nada. A mí nunca me han dicho lo que tengo que decir. Yo ejerzo mi libertad de expresión. El único que me fiscaliza a mí acá es Facebook. Facebook es el único que me fiscaliza, que me puede castigar porque me salgo de las reglas que ellos han establecido. Pero acá hay una amplia libertad de expresión en este país. No nos confundamos con Cuba y Venezuela, no. Acá no se persigue a ningún periodista. Yo no conozco un caso de persecución a un periodista aquí. Lo que pasa es que el presidente y cualquiera de nosotros, desde el hombre más modesto hasta el primer ministro o el presidente de la República, podemos hacer una crítica a los malos periodistas que ejercen el periodismo en el Perú, como ustedes pueden hacer crítica de los malos políticos que ejercen la política en el Perú. Aquí tenemos que poner los puntos sobre las íes, nada más. Si ponemos los puntos sobre las íes, vamos a entender que este señor Canaguati, con todo respeto, no conoce el Perú. Él escribe desde allá, de lo que le cuentan. ¿Quién le cuenta? ¿Yo le cuento? No, yo no le cuento. Se lo cuentan los otros que están interesados en tumbarse al gobierno que no les acomoda. Esa es la verdad. Si los apristas tienen su periódico, tuvieron alguna vez su periódico los apristas. Pero después los apristas se dieron cuenta que era una tontería tener un periódico que hablan en defensa de ellos mismos. No, es preferible pagarle a un periódico que se hace el independiente y no gastas tú en un periódico que automáticamente la gente sabe que está parcializado. Tienes que barajarla. Entonces estos periodistas, que son los genios de este país, están detrás de bastidores, ¿no?, dañando la democracia en el Perú. Porque si no ganan los candidatos que ellos quieren poner y hacen lo que hacen las cosas distintas a lo que ellos quieren que se haga, perdón, entonces, ¿qué ocurre ahí? Que dice la prensa, sale a morderte a la yugular, diciéndote que no sirves en el cargo que te han dado. Y te van a buscar una línea, como decía Rasputín, deme una línea y será suficiente para ejecutarlo. O lo decía el cardenal Richelieu, dame el manuscrito del hombre más honrado y será suficiente que yo encuentre una línea para mandarlo a ahorcar. Palabras de Richelieu. Entonces la prensa no debería llamarse la prensa, para empezar, debería llamarse, no sé, el negocio de la prensa. Eso sería mejor. En el negocio de la prensa, nosotros no queremos ser tocados. Esa sí sería una verdad que están diciendo por primera vez. En el negocio de la prensa, nosotros no queremos ser tocados. ¿Está bien? Porque sería injusto que yo en este momento dijera que en el Perú la libertad de expresión está en riesgo porque atacan a los monopolios y oligopolios que han recibido millones de soles del gobierno para tapar la corrupción de los gobiernos que ellos han protegido, para poder seguir negociando con todos los gobiernos las concesiones, las licitaciones, las obras y la impunidad sobre sus delitos. Con esa prensa conquistan fiscales o chantajean fiscales, conquistan jueces o chantajean jueces,
poniéndolos en evidencia, hablando sobre ellos, cuando tienen que emitir un fallo judicial. Entonces de aquí los fiscales se vuelven mediáticos, los jueces se vuelven mediáticos y al final, si son protegidos, pueden actuar y si no son protegidos, van a ser liquidados. Porque las campañas que ejerce la prensa no las aguanta nadie. Es imposible. Y vamos a poner un ejemplo más práctico. Práctico y fácil de entender, porque si a mí me invitan a un colegio, a una universidad a exponer sobre esto, es facilísimo. Si tú ves, por ejemplo, que aquí hay una página entera pagada por Ripley, una página entera pagada por Ripley, o Saga, o una línea aérea, diciendo que todo va bien, que todo es extraordinario, y que en esa tienda te van a dar los mejores productos y de calidad, es porque necesitan una buena prensa que ellos pagan para vender su negocio. Pero igual ocurre con los políticos. Los políticos tienen que pagar su peaje a los medios de comunicación si quieren sobrevivir en la política. La política es el negocio más grande de este país. La política y las elecciones son el gran negocio para encuestadoras, medios de comunicación, porque ellos necesitan que hayan elecciones para que las encuestadoras hagan sus grandes negocios. Ustedes no me pueden decir a mí, por ejemplo, que el señor Beto Ortiz, desde México, ejerce el periodismo. ¿O sí? ¿Alguien me puede decir que el señor Beto Ortiz ejerce el periodismo desde México? ¿O el señor Beto Ortiz, fugado en México, con antecedentes realmente lamentables sobre su vida personal, defiende intereses económicos de los grupos que los financian? Digan pues lo que piensan. ¿O ustedes creen que él hace periodismo independiente? Si hace periodismo independiente, ¿cómo pueden decir, por ejemplo, que tal persona es un delincuente? Que tal persona, gracias Marlene Copes, muy amable, querida Marlene, si al día siguiente está denostando de una persona con injurias, calumnias y difamaciones? Yo no entiendo. Eso no es prensa, eso no es hacer periodismo. O cuando te meten un dron a tu casa como lo hicieron conmigo, que no ha recibido ningún castigo, el medio de comunicación que metió un dron a mi casa filmando a mi hija, a mi mujer y a mí en la intimidad de mi hogar, eso es un delito. Pero no, lo hacen ellos y no es delito, lo hace cualquier otro y sí es delito. ¿Qué diferencia hay entre el ladrón que se mete a tu casa, toca la puerta, entra y te dice, miren muchachos, acá vengo a revisar la casa para ver qué me llevo, con el periodista que te mete un dron a tu casa? Sergio Sicha, muchas gracias. Yo hago esa pregunta porque acá hay que hacerse preguntas, no hay que dejarse llevar como unos borregos, porque todo el que critica en el Perú va a ser atacado inmediatamente. Va a ser atacado inmediatamente por los medios de comunicación. Esta campaña la empecé yo hace 20 años. Y hoy día ya es un coro a voces que repiten lo que yo dije hace 20 años. Hace 20 años yo dije que la prensa en el Perú, desde que Montesinos repartía millones a los dueños de los medios de comunicación, habían prostituido a los canales de televisión y a la prensa escrita también, y a las revistas,
que recibían plata del Estado para que apoyaran al gobierno en ese entonces de Alberto Fujimori. Por eso es que Fujimori pudo gobernar más de 10 años, porque a Fujimori, durante su gobierno, él sabía que tenía que tener la prensa controlada, y la controló a toda la prensa. Y después que se fue Fujimori, toda la prensa le debe el favor que Fujimori les hizo. Y además está bien que lo hagan, porque hay que ser agradecido en la vida. Pero ya no ejercen el periodismo, pues. Es una gran diferencia. Mañana el señor Belmont, Ricardo Belmont, recibe 10 millones de soles del gobierno, 10 millones de dólares del gobierno, 10 millones de dólares. Yo sería un ingrato que yo hablara mal de quien me ayudó a que mi empresa se fortalezca con plata de los impuestos de ustedes. Y si me he callado, no tengo derecho a criticar a quien me da dinero, porque sería un traidor también. O sea, ellos están actuando en consecuencia de haberse vendido. Se vendieron como prostitutas y el caficho, el que maneja a las prostitutas, que en ese momento, perdónenme la metáfora, suena muy fuerte, pero es así, el que compra a los periodistas es lo que se llama el macró, el dueño del negocio, de la prostitución periodística. Entonces la prensa se ha prostituido. No es culpa de los lectores, no es culpa mía, no es culpa tuya que me estás escuchando. Si yo mañana se prueba que Ricardo Belmont recibió 5 millones de dólares del gobierno de Castillo, ¿no? Ahí ustedes podrían decir que a partir de ese día Ricardo Belmont nunca más podrá ser creíble porque se vende. Así de fácil. Ellos se vendieron, ellos se prostituyeron y ahora se quieren cambiar de vestido, maquillarse, hacerse la cirugía y venderse como grandes señores o señoras. No es así. Se prostituyeron como periodistas. Y hay que aceptar que en el Perú, yo no sé si en otros países ocurre lo mismo, pero en el Perú nosotros vimos cómo se prostituía la prensa y cómo durante años se han callado la boca recibiendo millones de cada gobierno. Kuczynski le dio 500 millones. 500 millones le dio Kuczynski a la prensa monopólica y oligopólica del país, señores. No le dio a todos los medios de comunicación, no, le dio a los 5 más poderosos de este país. ¿Y cómo no se van a volver poderosos si te meten una inyección de sangre? Estabas anémico y te meten una inyección de sangre de 500 millones a 5 grupos económicos que tienen prensa. Entonces no vengamos nosotros a hablar acá es buscando al señor Canaguati, que puede ser un hombre muy respetable, para que nos diga pues que aquí la prensa son santos aquí en el Perú. Los que más daño le han hecho a este país, siempre lo he dicho, es la prensa. Porque daño no te hace. El que te roba la billetera te hace un daño ese día. En ese minuto te robaron la billetera, qué vaina. Este tipo me robó la billetera con mi sueldo, con lo que tenía, o me robaron un celular. Ya te hizo un daño, correcto, pero no te daña tu dignidad. Acá no, la prensa diario, con la dignidad de las personas. Yo cuando veo que se inicia una campaña contra alguien, digo, esto es terrible, esto es terrible. Es como si iniciáramos una campaña a coro contra una gaseosa o contra la cervecería más importante del Perú. Y que yo todos los días diga, la cerveza tal da cáncer a la próstata. No coma en tal restaurante porque en ese restaurante venden carne de perro. Quiebro al restaurante. No coma usted, señores, en el restaurante. Un señor pone su restaurante. Invierte toda su plata en ese restaurante. Entonces un día va un periodista, eso ocurría
Muchas veces, yo lo he visto. Va un periodista y quiere comer gratis. Y como no le dan gratis, pues el dueño le dice, no, yo no puedo darte gratis, el periodista, y yo lo he visto muchas veces, ataca al restaurante. Había un caso que es patético, porque lo hizo Sofocleto, nada menos que Sofocleto. Sofocleto, quien era mi amigo en los finales de su vida, fue mi enemigo mucho tiempo, Sofocleto, de Ricardo Belmont. Me criticaba, pero después de viejo, Sofocleto se hizo amigo mío. Le gustó mi línea y se hizo amigo mío. Pero Sofocleto tenía un periodiquito que se llamaba Don Sofo. Y cuenta la historia de las anécdotas del periodismo, que Don Sofo quería viajar a Europa. Y fue donde Air France, en esa época, Air France no le dio los pasajes que Sofocleto quería para viajar a Europa. ¿Correcto? Sofocleto no había recibido los pasajes de Air France. En Air France le dijeron, no hay presupuesto de publicidad para usted y menos le vamos a dar pasajes. ¿Qué hizo Sofocleto? Todos los días, en la parte de acá del periódico, aquí, en un cuadradito, así, de este tamaño el cuadradito, así, Sofocleto ponía una frase todos los días que decía, miren usted qué inteligente, ¿eh? No estaba chantajeando a nadie, ¿eh? Simplemente decía una frase que solamente a Sofocleto se le ocurre para destruir a una empresa. Decía, hoy no se cayó un Air France. Esa era la frase de Sofocleto. Hoy no se cayó un Air France. ¿Ustedes creen que eso le hizo un bien a Air France? ¿O daba a entender Sofocleto que todos los días casi se caían aviones Air France y ese día no se había caído uno? Ese era el humor de Sofocleto y Air France lo llamó a Sofocleto y le dijo, mira, desde ahora viajas a Europa todas las veces que quieres, pero basta, no lo vuelvas a poner. Y Sofocleto ya no puso más, hoy no se cayó un Air France. Ese era el gran Sofocleto, un tipo que si te quería destruir, te destruía. Pregúntenle a Cornejo Chávez. Se enfrascó Cornejo Chávez y Sofocleto en una lucha personal y Sofocleto sacó a Cornejo Chávez de la política para el resto de su vida, porque no pudo soportar Cornejo los insultos que con humor le hacía Sofocleto a Cornejo Chávez. Yo viví también una experiencia parecida. A mí el señor Baruch Sipcher, a quien lo critiqué alguna vez, decidió iniciar una campaña contra Ricardo Belmont. La campaña más feroz que yo había visto en mi vida. Lloraban mis hijos, eran chicos. Mis amigos se creyeron todo esto que decía el canal de Baruch Sipcher, que llegó a poner por primera vez un cintillo que decía, hermanón, lárgate, que Lima no te soporta un día más. Y tenía sus periodistas que todos los días en sus editoriales y noticieros era Belmont acusado, Belmont delincuente, Belmont ladrón, Belmont estafador. Belmont. Hasta que un día lo denuncié a Baruch Sipcher por difamación, calumnia, y le gané el juicio. $1.000.000 le gané. Le gané el juicio. Y Baruch tuvo que venir a mi casa y yo cometí el error de que cuando él me pidió disculpas, le perdoné el pago del $1.000.000. Pero le había ganado el juicio por difamación
¿Y qué había dicho Baruch Sipcher de mí? Belmont, un estafador. Bueno, no él, porque él no salía, en su medio de comunicación. Le gané el juicio. El diario Ojo, con los señores Agois, también pusieron una primera plana, Belmont, estafador. Con ese periódico me presenté al Poder Judicial, ha sido lesionado mi honor por difamación y le gané el juicio también al diario Ojo por otro $1.000.000. Y vino a mi casa el señor Agois, acompañado de un destacado político, cuyo nombre no voy a decir, pero si es que me niega, lo podría mencionar. Vino y me dijo: Ricardo, vengo a visitarte con uno de los Agois, no me acuerdo cuál de ellos, y te lo voy a presentar porque le has ganado un juicio de $1.000.000 y quiero que le perdones esto, pues. Ya no te van a atacar más, son amigos míos, son grandes señores, y cometí el mismo error de haberles perdonado después de haberle ganado el juicio a los señores Agois de $1.000.000 que tenían que pagarme por indemnización a mi honor, a mi dignidad, porque habían dicho una mentira. Tenían que probarlo. No lo pudieron probar, gané el juicio. Ahí tengo las cartas con mi abogado de la condonación de la deuda y el pacto de caballeros que hicimos, donde yo no les cobré el $1.000.000, de soles, perdón, a ninguno de los dos, y pensé que ese gesto mío podía contribuir a limar asperezas con las personas que les había condonado el pago. Pero ¿qué ocurrió? Que ellos servían intereses. Y a los 6 meses volvió el ataque contra mí a matar ya, y a liquidarme para siempre. Y yo no pude hacer otra cosa que reclamar, pero ya habíamos pactado que yo no cobraba, pero que no me atacaran más, especialmente si era mentira. Me podían criticar, no me gusta Belmont, está bien eso, pero no puedes decir tú que una persona cualquiera es un estafador. Entonces aquí, aclarando la prensa, al señor Kanawati, yo tengo que responderle desde aquí que el señor Kanawati no sabe nada de lo que ocurre en el Perú. Aquí no hay un periódico que haya sido cerrado, ninguno. Aquí no hay un periodista que haya sido perseguido, ninguno. Ni con este gobierno, ni con Sagasti, nunca se ha perseguido un periodista, solamente se han perseguido periodistas en la época de Fujimori. Esa es la verdad. Por eso es que Fujimori pudo gobernar con toda la prensa a favor. Y estos callaron cuando recibieron dinero. Y de ahí vino Toledo, que tuvo que repartir dinero, oficializar en el Congreso de la República durante el gobierno de Toledo que los medios de comunicación podían cobrar al Estado por publicidad. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Puedo responder algunas preguntas para que ustedes vayan viendo de que yo ejerzo la libertad amplia de expresión en mis redes sociales. Ustedes me preguntan y yo respondo. Yo ahora he puesto una radio por suscripción que se llama la estación RBC. ¿Por qué? Porque va a ser en el único lugar donde yo podré decir lo que no puedo decir en Facebook, ni puedo decir en YouTube, pero sí en mi radio por suscripción. Daré mucho más explicaciones con una buena prensa, con un buen periodismo que tiene mi radio, la radio de ustedes, de los suscriptores, para decir lo que no se dice en otros medios.
donde son medios de comunicación, lamentablemente, parcializados con los gobiernos que les pagan, y si Castillo les pagara, Castillo subiría en las encuestas al día siguiente. Por eso yo dije alguna vez, que fue motivo para que la prensa me ejecutara, que yo dije que Castillo podría terminar en la cárcel, fugado, ¿no? O seducido y corrompido por ellos mismos. Eso les sirvió a ellos para tergiversar el concepto de lo que había dicho, y estaban invirtiendo, como siempre lo hacen, hay muchos invertidos aquí, invirtiendo mis palabras. Y dijeron que yo había dicho que Castillo iba a terminar en la cárcel. No habían dicho el contexto de mi frase. Si el señor Castillo no cumple con sus promesas electorales, si el señor Castillo es un tipo que se vende como lo hizo Ollanta Humala y traiciona a sus electores, va a terminar sin respaldo popular, y ahí sí el periodismo se lo come vivo, porque el periodismo lo único que tiene que hacer es empujarlo al precipicio. Va y con las manitos lo empuja nomás y se cae solo Castillo. Eso también lo dije yo. Pero si Castillo cumplía con su programa de gobierno, si Castillo hacía lo que dijo, Castillo hubiera tenido el apoyo popular, y con el apoyo popular hubiera podido gobernar, aunque tuviera la prensa en contra. Porque cuando una persona tiene el apoyo popular, la prensa no te tumba tampoco. Porque tú, cuando tienes apoyo popular, hablas la verdad, porque no le tienes miedo, porque no les mentiste nunca a tus electores. Lo malo es cuando tú ya entras en la contradicción. Por ejemplo, a mí, cuando hablo bien de Castillo, yo no hablo diciendo que Castillo es una maravilla, jamás lo he dicho. Yo he dicho que el señor Castillo fue elegido presidente del Perú y que yo no voté por él, pero tampoco voté por la señora Keiko Fujimori. Pero yo no tengo nada contra aquellos que votaron por ellos. Cada uno vota por quien le da la gana. Pero ¿quiénes son los que crearon este cisma en el Perú? Entre buenos y malos, entre los que se pusieron la camiseta peruana y los comunistas y terroristas, que eran los otros. ¿Quiénes fueron los que crearon eso? ¿El pueblo creó eso? ¿O fueron los medios de comunicación que iniciaron una campaña para venderte esa idea? Así de fácil. En este país, señores periodistas, si me están escuchando en los medios de comunicación, me están escuchando, por eso no me mencionan. Por eso no me mencionan, porque me escuchan. Porque saben la inmensa cantidad de personas que a mí me escuchan. Por eso no me invitan. Por eso no salí elegido congresista a pesar de tener 38.000 votos, 10.000 votos más que la presidenta actual del Congreso. Nunca he tenido una línea en un periódico. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de una persona que fue alcalde de Lima 2 veces, que fue congresista y que fue candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque Ricardo Belmont sostiene lo que habla en base a hechos, con argumentos absolutamente válidos para el debate, aunque sea para el debate. Pero no hay debate. Cuando yo dije que se necesitaba revisar la Constitución, no dije yo cuál es la mejor Constitución, pero sí dije que la del 79 era una Constitución que impedía que se regale el país. Eso se pudo discutir, pero no se quiere discutir acá. Nada se quiere discutir, quieren que se mantenga el statu quo. La inmovilización de las mentes humanas, y ya eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque ha surgido este vehículo que se llama Facebook, Twitter, redes sociales en general, que han hecho que cualquier persona ejerza su libertad.
de expresarse. Hay algunos que se les fue la mano, es verdad, que inventaron lo que le llaman las noticias falsas, el fake news en las redes sociales, y hacen un daño tremendo. Cualquiera te puede inventar una noticia y te la tira mañana por el internet al mundo entero y se acabó la historia. Y ya internet, ya las grandes empresas de los medios alternativos, que son estos, están viendo que quién es quién en los medios de comunicación. Bien, señoras y señores, con esto creo que hemos aclarado que una cosa es la libertad de expresión que existe en el Perú. Nadie ha sido víctima de una crítica sobre la libertad de expresión. Nadie ha sido víctima. Ningún periódico ha sido cerrado. Ningún canal ha sido intervenido. Ningún medio de comunicación ha sido perjudicado, perseguido, ¿no? Simplemente han habido opiniones que no le gustan a los dueños de los medios de comunicación. Es lógico, si ellos están haciendo su negocio con la prensa. Y lo han hecho con Kuczynski, lo han hecho con Keiko, lo han hecho siempre. Y antes también lo hacían. Esta verdad a mí me costó la muerte civil en mi país. Hasta que surgieron las redes sociales. Cuando surgieron las redes sociales, volví a vivir, de alguna manera, por la cantidad de seguidores que escuchan mis comentarios y que a unos no les gusta, a otros sí, pero me someto a la crítica, porque ustedes tienen derecho a criticarme, todo lo que quieran. Tienen derecho a criticarme y tienen derecho a pensar distinto a mí y a cuestionarme. Y ahí están escribiéndome algunos que dicen: Ricardo, estás equivocado. Otros me insultan. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy a favor de la libertad plena. Y aquí termino. Yo le he pedido a este gobierno que levante las garantías constitucionales, que nos devuelvan las garantías constitucionales. He dicho que se levante el estado de emergencia, desde el primer día que salió este gobierno. Que se firme las vigas maestras para de una vez por todas terminar con la impunidad y la corrupción en el Perú. ¿El gobierno me ha hecho caso? No ha hecho caso el gobierno. El gobierno persiste en mantenernos a todos sin garantías constitucionales. ¿Acaso la prensa dice: señores, devuélvanos las garantías constitucionales? ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez? Levanten el estado de emergencia. ¿Lo han escuchado que la prensa lo diga? No, porque ellos están metidos en los negocios que se hacen siempre cuando hay estado de emergencia, porque no hay licitación. Las municipalidades en este momento están robando que da miedo. ¿Usted alguna vez ha visto una campaña contra los alcaldes? Si estos defendieron al Chimpunca allá, estaban todos presos y estos seguían defendiendo y hacían publicidad los de Chimpunca allá en los medios de comunicación. Esto no es prensa, señores. Devuélvanos la libertad. Eso es lo que yo le pido a Castillo. Devuélvanos la libertad a Castillo. Devuélvanos las garantías constitucionales, señor Castillo. Levante el estado de emergencia y va a ver usted cómo va a crecer su popularidad. Y busque a los mejores hombres, ya se lo he dicho. Busque a los mejores hombres. Hay gente muy capaz. La Constitución del 79 puede ser el retorno a la verdadera libertad y después se hacen modificaciones a esa Constitución, pero a partir de ese día usted recupera el Perú. Hay gente que dirá: Ricardo, no esté equivocado. Está bien, que se discuta si quieren. Vamos a discutirlo, pues. Vamos a discutirlo con los sabios. Ahí están los sabios. En todos los canales están los sabios, los que dicen: la Constitución fujimorista es perfecta. Ahí están los sabios. Entonces, si está perfecta, ¿por qué hay tanta corrupción? Si es tan perfecta, ¿por qué hoy día hay más criminalidad que nunca? Si es perfecta, ¿por qué nos hemos quedado sin empresas,
en el Perú. Si es perfecta, ¿por qué no hay una sola industria nueva que venga a decir mañana hay 4.000 puestos de trabajo nuevos en este país? ¿Por qué no dicen eso? Cuando ocurre esto en mi casa, me tengo que retirar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El periodo. Me avisa cuando llegue el periódico, mire, El Titanic. llegó el Titanic. A la perrita la asusta cuando me iba a ir ya, pero llegó el Titanic. Está bueno esto. Miren, señores, bueno, esto lo dejo para mi próximo comentario, ¿ok? Con esto me despido. Muchísimas gracias y hasta en cualquier momento. Les habló Ricardo Belmont desde Lima, Perú. Para la gente que recién me sintoniza, que recién me ha visto, recién conoce mi cara en otros países, termino con algo que siempre me lo preguntan: ¿quién es usted? Soy empresario, propietario de medios de comunicación, de canal de televisión, de radio. Fui alcalde de Lima 2 veces, reelecto alcalde de Lima, fui congresista de la República y fui candidato a la presidencia. Esto es para la gente que pregunta: ¿y quién es este señor? Este señor mayor, este tipo que habla en las redes sociales. Ese es mi currículum. Un gran abrazo, muchísimas gracias y en cualquier momento estoy con ustedes. Permiso.